Hola a todos, mi nombre es Alejandro Olivera. Nachtsi Erandishk, Shimopanolti. Sean bienvenidos a Ombligo de la Luna. El tema del que voy a hablar hoy es lenguas en peligro de extinción. Quédate en este canal y abordaré el tema de cuáles son estas lenguas, qué mediciones se toman para considerarlas así y cuál es su situación actual en México. Al final del video hablaré sobre estas pequeñas acciones que podemos hacer para preservarlas y revitalizarlas. Bueno, ¿qué es un idioma en peligro de extinción? Es un idioma que probablemente desaparecerá en un futuro cercano. Creo que eso queda bastante claro. Esto ocurre cuando una lengua simplemente se deja de usar. Las razones para que esto suceda son varias. Puede haber coerción cultural, económica o social. Es decir, cuando es más conveniente hablar una lengua sobre otra. Por ejemplo, puede ser que se opte por hablar un idioma determinado porque éste le otorga más prestigio al hablante, o porque solamente puede recibir educación o trabajo si habla esta lengua. O puede haber una presión social y entonces el hablante deja de usar su lengua. Puede haber represión política. En algunos gobiernos se ha empeñado esta idea de promover un ideal nacional unificado y homogéneo. Así que, por esta razón, han llegado a marginalizar algunos idiomas, algunas veces alejándolos de lo público. Así que no se pueden ver programas de televisión o estaciones de radio se pueden escuchar que sean en este idioma. En otras instancias, se obliga a los niños que aprendan el idioma nacional y que no conserven su propia lengua. Y en otros casos, principalmente en los regímenes totalitarios, los terminan prohibiendo de manera contundente. Otra cosa que puede ocurrir es la urbanización. Otro aspecto que limita su uso es la urbanización. Muchas de estas lenguas pertenecen a grupos indígenas o etnias que están relegadas al ambiente rural. Así que, cuando alguien dentro de la comunidad se aleja para buscar mejores oportunidades en la ciudad, termina hablando la lengua que se habla en la urbe y no su lengua tradicional. Puede ser también por migración y diseminación. Algunas veces la gente emigra para buscar mejores oportunidades de trabajo y al irse a sus comunidades se pierden hablantes y las comunidades empiezan a empequeñecerse, haciendo más difícil la preservación de la lengua. Otra cosa que puede ocurrir son matrimonios mixtos. En este caso, dos personas hablantes de diferentes lenguas se casan, pero solamente le enseñan a sus hijos a hablar únicamente una lengua de las dos. Se afirma que en el mundo actualmente existen alrededor de 7.000 idiomas, y de estos, entre el 50% y el 90% están en peligro de desaparecer en este siglo. Según The Linguistic Society, docenas de idiomas hoy en día solo tienen un hablante nativo vivo. Y la muerte de esta persona significará la extinción del idioma, es decir, ya no será hablado ni conocido por nadie. De hecho, más del 50% de los idiomas del mundo se encuentran repartidos en solo 8 países. Entre ellos está Papua Nueva Guinea, India, Brasil, Australia, Indonesia, Nigeria, Camerún y México. Sin embargo, hay otras áreas en América Central y del Sur, así como en África y el sudeste asiático, que son lingüísticamente ricas. ¿Son todas estas lenguas iguales? No, de hecho, el número de hablantes no influye en decidir si una lengua está o no en peligro de extinción. Puede haber una lengua con tan solo 200 hablantes y considerarse una lengua viva porque las nuevas generaciones la siguen hablando y hay una promoción constante de ella. En cambio, una lengua con 1 millón de hablantes, pero con pocos niños que la hablen,
será considerada como una lengua que está agonizando. Para poder definirlas bien, se han catalogado en 4 categorías. Número 1. Vulnerable. Una lengua se considera vulnerable cuando todavía hay niños que la hablan dentro de su casa o con su familia, pero tal vez no la usan en público. Puede ser que el número de niños sea relativamente proporcional al número de adultos, pero aún así se nota una ligera disminución de hablantes. Número 2. Definitivamente en peligro de extinción. Esto es cuando hay adultos que la hablan, pero no hay niños que la estén aprendiendo o que la hablen. Número 3. En peligro severo. Esto sucede cuando solamente es hablada por generaciones mayores y las personas más viejas no pasaron la lengua a los adultos actuales ni a las generaciones más jóvenes. Número 4. En situación crítica. Esto ocurre cuando son pocos hablantes y esos generalmente son personas mayores y muchas de las veces o algunas de las veces son semi-hablantes. Es decir, comprenden el idioma pero no lo hablan habitualmente y a veces pueden llegar a cometer errores. Fuera de estas 4 categorías se puede considerar los idiomas tanto vivos o extintos. ¿Cuántas lenguas en peligro de extinción hay en México? Actualmente en México existen 11 familias lingüísticas, de las cuales se desprenden 68 lenguas indígenas. Sin embargo, el sitio Endangered Languages Project engloba algunas variantes y dialectos de cada uno de ellos y hace subcategorías, y con esto llegamos a 121 lenguas diferentes. Esto nos hace un país único y con una diversidad lingüística inigualable. No obstante, se asume que el 60% de estas lenguas están en peligro de extinción en caso de no tomar medidas pronto para evitarlo. ¿Qué se puede hacer para rescatarlas? La respuesta más sencilla es que se necesita motivación. Para aclarar esto me referiré a los siguientes 3 puntos. Número 1. Motivación interna. Es decir, cuando la comunidad está consciente que su lengua puede llegar a desaparecer y no desea que esto suceda. Entonces se pueden tomar decisiones en conjunto o como un colectivo para impulsar y promover su uso. Esto funciona cuando los miembros de la comunidad hablan el idioma de manera activa y hacen un esfuerzo para revitalizarlo. Una buena manera de hacer esto es usar los medios de comunicación. Actualmente tenemos una excelente oportunidad de hacerlo con el Internet. Número 2. Se necesita motivación externa, social, económica o política. Esto ocurre cuando hay un incentivo externo, es decir, ya sea porque hablar este idioma te puede dar oportunidades futuras, o porque hablarlo significa una mejoría en el estatus social o económico, o las autoridades estimulan su uso, o se vuelve una tendencia el hablarlo. Esto es muy difícil hacerlo, porque el idioma entra en competencia con otros más grandes y además de muchos otros factores que entran en juego. Finalmente, número 3, son los jóvenes. Es decir, una vez que se tiene la motivación interna y externa, entonces se puede proceder al tercer punto, que es el más difícil de todos: el incentivar su uso en la generación joven. Lo más importante es poder hacerles entender que la lengua indígena está cargada de un inmesurable valor cultural y que está en ellos el que no se pierda. Ahora, también es muy fundamental saber que un idioma no implica nada más saber unas cuantas palabras o frases aisladas, sino que el conocimiento debe ser en verdad profundo y que hablar un idioma implica realmente expresarse en él de manera fluida y constante. En conclusión, la manera más fácil para revitalizar una lengua indígena es usándola. Una lengua viva es aquella que se habla, y para ser hablada debe ser escuchada. Una lengua viva es aquella que se escribe, y por supuesto que se lee. Entonces, lo que hay que hacer es muy sencillo, simplemente hablarla, y hablarla mucho con otras personas. Tenemos que escribirla y hacer que alguien más haga lo mismo.
Si queremos que sobreviva, entonces tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones a hablarla y que ellos también tengan ese compromiso de enseñarle en un futuro a sus hijos. Hasta la próxima, Tlazohcamati. Dios me llamo. Muchas gracias. Recuerda que si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima.